Otro de los problemas que tenemos, otro de los cambios importantes que ha habido en la industria, es que por supuesto con la estandarización de las comunicaciones y los aumentos en los anchos de banda, el borde entre lo que eran las redes locales y las redes distribuidas o las redes WAN cada vez es más difícil de distinguir y con frecuencia la gente quiere correr aplicaciones que están distribuidas geográficamente y tienen una opción importante, una gran cantidad de opciones importantes sobre cómo comunicar esa aplicación, que van desde el COM+ propiamente dicho, pueden utilizar servicios web utilizando N cantidad de configuraciones diferentes para manejar la seguridad, la autenticación a través de la red, pueden utilizar el .NET Remoting y esas ofertas adicionales de diferentes servicios con frecuencia requerían mucho trabajo y mucho código propietario por parte de los desarrolladores independientes. El Windows Communication Foundation lo que viene es a esconder todas las diferentes opciones para que en lugar de ser administrado de forma de código, sea administrado de forma de atributos. De manera tal que uno puede en archivos de configuración redireccionar ese tipo de aplicaciones sin necesidad de estar cambiando el código funcional. Adicionalmente, se ofrece el Windows Workload Foundation, que sería la tercera pieza de esos Foundation claves, que tiene que ver con precisamente el impacto que ha tenido la comunicación desde el punto de vista ya no del enlace en sí y de la plataforma que se utiliza, sino de la forma en que se espera que las aplicaciones estén integradas. Entonces, una de las presiones más grandes cuando uno construye sitios web o cuando construye aplicaciones web es configurarlas de manera tal que puedan utilizar la infraestructura que ya la empresa tiene de aplicaciones propietarias o de aplicaciones comerciales que ha comprado. Entonces el Windows Workflow Foundation lo que permite es crear flujos para la coordinación entre diferentes aplicaciones y utiliza el Communication Foundation como mecanismo para entonces ahora definir una orquestación de este tipo de aplicaciones. A esto se le agrega el Windows Card Space básicamente para poder manejar los procesos de autenticación y autorización dentro de los servidores. Entonces el .NET Framework lo que viene a hacer es una mejora, si ustedes quieren, 4 namespaces, 4 áreas grandes de modificación sobre el .NET Framework 2.0, pero en esencia sigue siendo el .NET Framework anterior. Sobre eso se monta el .NET Framework 3.5, que no solamente tiene estos 4 y los incluye de forma nativa, sino que agrega 2 elementos adicionales a este. Uno, probablemente el más importante, es el linking, que nos permite operar con código y esconder el link, el SQL dentro de nuestras aplicaciones en un modelo mucho más intuitivo en el código y también nos permite interactuarlo también con XML directamente. Y por supuesto el Ajax de forma nativa, o sea, no como un adicional que se instalaba, sino de forma natural dentro del .NET Framework. Entonces, ¿qué se incluye en Windows 2008? En principio ya lo mencionamos anteriormente en otra slide, pero la plataforma cuando hago una instalación inicial solamente viene con el .NET 2.0. Si activo o instalo el rol de aplicación del servidor, se instalará de forma automática el 3.0 con versión Service Pack 1. Y si hago la actualización de Windows, se hace update automático al 3.5. Para los que tienen Visual Studio, uno de los cambios importantes de Visual Studio 2008 con respecto a las versiones anteriores es que esta versión soporta los 3 frameworks. De manera tal que antes, cuando hacíamos una migración del .NET Framework o del modelo de objetos, también teníamos que hacer migración de la herramienta cliente. Y si hacemos migración de la herramienta cliente, teníamos que hacer migración del framework. En este caso no es así, sino que el Visual Studio soporta y tiene compatibilidad hacia atrás. Entonces, si ustedes no tienen o no están utilizando el .NET Framework 3.5, sino que todas sus aplicaciones utilizan .NET Framework 2.0, igual pueden utilizar Visual Studio 2008 y Visual Studio 2008 va a ser compatible con cualquiera de las 3 versiones y puede mantener el código anterior sin necesidad de hacer cambios. Dentro de este proceso veríamos que hay algunos cambios importantes. Voy a saltarme algunas slides o a mencionarlas muy rápidamente sobre el IIS, pero hay un cambio fundamental en la arquitectura del servidor de IIS, del servidor de web de Microsoft. En principio, los cambios más importantes
tienen relación con la forma en que las aplicaciones están construidas internamente. Entonces, se cambió la arquitectura del IIS para que tuviera un pipeline o una tubería modular, de manera tal que en lugar de tener una sola aplicación a la cual se le iban agregando elementos, de lo cual la hacía más pesada, más expuesta a riesgo, más lenta, ahora básicamente lo que se hace es que se construye una serie de módulos y esos módulos se conectan de forma nativa. Básicamente en un servidor anterior de IIS, cuando tenemos un procesamiento, básicamente se utiliza una arquitectura como la que ustedes ven. Viene un proceso de autenticación, ese proceso de autenticación tiene 3 diferentes módulos que puedo utilizar, utiliza alguno de esos 2 módulos, una vez que termina eso, decide cómo va a ser redireccionado, si va a utilizar un filtro de ISAPI hacia ASP.NET o si va a utilizar TGI o si es una página HTML. Una vez que dije eso, envía las respuestas y realiza labores administrativas. Pero en 7.0 básicamente se cambió la estructura para algo que hace un mecanismo como el que sigue, donde el proceso de autenticación es uno de 3 módulos y si es que construye un pipe de forma independiente, de manera tal que el mensaje no pasa por todos los módulos y no todos los módulos deben ser activados. Bien, desde el punto de vista de comunicación o desde el punto de vista de frameworks, como les dije, esto lo voy a ver muy rápido, pero el Windows Presentation Foundation nos ofrece una habilidad para construir aplicaciones de una nueva generación donde las interfaces son mucho más ricas, donde la gente espera animaciones, interacción, gráficos mucho más ricos que la versión anterior. En el caso del Windows Presentation Foundation, básicamente introduce un lenguaje que es el XAML o el XAML, que nos permite, ya sea vía un archivo de XML, configurar los componentes o vía código. Y de forma natural, este código puede ser compartido con desarrolladores de interfaces, con diseñadores, o puede ser utilizado directamente por los programadores. Este Presentation Foundation lo que hace es integrar estos dos. Dentro de estos elementos, tal vez es importante notar que anteriormente el diseñador creaba interfaces como lo que ustedes están viendo al lado izquierdo y terminaba generando ya sea un archivo JPG, o un TIFF o un archivo PDF si ustedes querían, pero a la hora de programarlo y pasarlo en un lenguaje de programación, pues en realidad los programadores no sabíamos acerca de esa interfase o no sabemos cómo generar ese tipo de interfaces que puede ser muy bonita, pero que desde el punto de vista de código requería un manejo dual. A través del XAML uno puede configurar ambos ambientes y utilizar la misma interfase, de manera tal que ese mecanismo de comunicación puede estar en ambas vías. Déjenme compartir.